como prevención de la víctima porque se relaciona con la tuberculosis. Estás hablando de 3 semanas de evolución porque piensas que tuberculosis. Porque no estás tratando de igual, con la tuberculosis, porque estamos con pacientes con tuberculosis y la tuberculosis no la explica en 3 semanas. Eso es lo que nos está haciendo, por eso que te la confundiendo aquí con Pablo Cruz, Pablo Con. Cuando la próxima, aceitan a los días. Para bañarme, primero me saco la ropa y después a los días. Para hacer laboratorio, primero lo tengo que mirar. Porque si usted le da la orden, va a ir a la enfermera, no, el doctor no lo indicó, no lo va a hacer. Entonces, primero lo indican y después sacan lo que están pidiendo, lo hace así, porque esta es la orden. Acomódenlo, por favor. Después, ¿y por qué me ponen? Ajá, eso le iba a decir. No, pues no tienes que poner la teoría. Esa es tu teoría, ¿cómo la aplicas? Yo sé que le voy a dar un oficio, primero al paciente que es el trabajo, se le medico. NH, era 5 por esto, 3 tabletas de 100 miligramos, ahora 8 y ahora. ¿Cuántas son personas? De pampicina 300, 2 comprimidos, ahora 8 y ahora 8. Esto es tu teoría y tu paciente. ¿Alguien más que no haya notado? Bien. Ahora vamos a... Tomen apuntes, por favor. Vamos a... Doctor, ¿le puedo presentar la otra clase? Sí, claro, pero bien mucho, por favor. A ver, vamos a ver el video. ¿Qué estaba haciendo? Yo trabajo ¿Y dónde estaba la serpiente? debajo del freezer, ¿no? Y ahí abajo había un plástico. No se veía, encima estaba en... Usted metió la mano ahí para Yo sacar. para sacarlo así, sacando así desde todo. ¿Y en qué zona fue? En brecha 8. Brecha 8 acá de ida por Menona, En Plaza Sofía. por ida a Cotoca. No, allá, norte. Ah, ya. La de Menonitas. ¿A qué Gas hora? de la planta de los gases. ¿Qué siente ahorita? El sistema de la brecha 7 tiene la planta para que venga hasta allá para un coche. No ves que es tu vida. ¿Con quién ha venido? Con mi esposo. Muéstreme su bracito. Ya está hinchadito. Bueno, ahora le vamos a empezar un tratamiento para que le ayude. ¿Está sentado o quiere estar echadita? Sentadita. Bueno. Hasta luego, señora.
mojarse, está limpio. Es que está mojado, doctor, aquí. Vénganse a este lado donde no esté mojado. Pasa que han limpiado recién. Entonces vénganse a este lado. Cambiemos de lugar. Acá está seco. Pónganse a ese lado porque vamos a vivir unos 20 minutos y después vamos a llegar. Está mojado ahí, Carlos. Esta parte está mojada. Entonces hay una parte que no está mojada. Bien, la radiografía, método estándar, pueden sacarse también con esta música. Cubierto por Roentgen, Conrad Roentgen, Roentgen, en el año 1895. También en algunos libros dicen estudios röntgenológicos. Era la época en que se hacían descubrimientos y este investigador, además del físico, era un fotógrafo y comenzó a trabajar con energía. KB de kilovoltaje, MAMP de miliamperaje y milisegundos. Repito, energía en kilovoltaje, miliamperaje y milisegundos. Hola, Javier. Este foco es 220, significa 0,22 kilovoltios. El foco, entre comillas, que es un tubo de radio X, requiere esa cantidad de voltaje. Entonces, ¿por qué lo explico esto? Porque si les toca hacer provincia, como en mi caso, que además tenía que hacer radiografía, uno tiene que ir a agarrar 3 botones, el de kilovoltaje, el de milisegundos y miliamperaje. La mayoría trae una tabla que te dice para niños, para adultos, para manos, para cabeza, entonces uno mira y hace su secuencia. Los que tengan suerte van a ir a hospitales donde tienen equipos digitales, que solo le apretas el tórax, el niño o adulto y ya automáticamente se configura. Eso, no todos los hospitales tienen la suerte de tener equipos modernos. En San Juan lo tenemos, pero van a ver en el hospital, lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿cómo comienza el proceso para tomar una radiografía? Pero antes de entrar a ese detalle, entremos todavía un poquito a la historia como cultura. Entonces, este señor conectaba su foco grande, apretaba el botón y no sabía qué ocurría. Sentía que pasaba, pero no sabía. Hasta que su película fotográfica también empezó a notar que se alteraba. Y como todo investigador, empezó a mirar
Y se dio cuenta que tenía una relación ese foco, ese tubo, con. Entonces, la primera radiografía que se dice en los libros, como primera, se llama la radiografía que está en los libros de radiografía, una mano con un libro que supone que es el de su esposa. Entonces, fue la novedad que hasta servía de diversión en las fiestas de gente pase. ¿Qué necesitas? ¿Vas a entregar? Sí, por favor. Hasta en las fiestas de la gente de recursos lo llevaban los equipos a sacar radiografías hasta que se dieron cuenta que la gente empezó a enfermarse y a morirse. Entonces, de ahí también se descubrió que esto que no se sabía qué era, por eso le pusieron rayos X, porque X es incógnita, se llamó rayos X porque no se sabía qué pasaba. Y desde ese momento que se dieron cuenta que la gente empezó a enfermarse, se pone como una cualidad de que es un riesgo para la salud un equipo de rayos X. Por eso, queridos amigos, ustedes van a notar que el radiólogo tiene una tarjetita que va contando el nivel de radiación. Cuando le llega a un nivel, le dan vacaciones para que el cuerpo se limpie la radiación. Entonces, mañana cuando ustedes sean médicos, especialmente de interno, los van a mandar a hacer radiografía. Y ustedes, si no hay el equipo de protección, no lo van a acompañar. Una radiografía no hay problema, siempre y cuando no estés embarazada. Porque para un embrión, menos de 12 semanas, una sola radiografía puede ser suficiente para la terapia. Entonces, la regla, mañana cuando esté usando rayos X, tienen que protegerse. ¿Cómo se protegen? Una cuellera que está protegida de plomo, un delantal como para lavar ropa que está lleno de plomo. Esa es la protección. Y para proteger a los demás, lo vamos a ver cuando hagamos una práctica en el hospital, todas las paredes están cubiertas de plomo. Las puertas están con plomo. El vidrio del cuartito donde se coloca el médico para dar las indicaciones está también cubierto de plomo. ¿Sí? Entonces, por favor, se protege. Y también de la misma manera protegemos a nuestros pacientes. Toda paciente en edad reproductiva que vayan a realizar una radiografía, aunque no estén seguros que esté embarazada, no se le ponen ojo embarazo, para que el radiólogo le ponga una bolita de plomo para que no se irradie. ¿De acuerdo? Bioseguridad para ustedes. La tomografía usa rayos X y es más radiación. El siguiente invento que se dio con la radiografía es la fluoroscopía. Fluoroscopía. Parecían una gama de realidad virtual. Yo tuve la oportunidad de conocer como un marco, y ahí la pantalla era una pantalla como full, así verde, donde podías ver el cuerpo en movimiento. La desventaja de la fluoroscopía son dos, para cuando les pregunten el examen. La primera, que no deja registro, porque se ve en movimiento, no lo grabas. Antes hoy lo grabábamos con digital. Y la otra desventaja, que irradia mucho más, porque mientras estés viendo al vivo, lo tienes el tubo de rayos X encendido. Entonces, lo que una radiografía tarda la cuarta parte de un segundo, pues ustedes tiran el disparo, así cuánto dura esto. Menos de la cuarta parte de un segundo, ese es lo que se enciende. En cambio, con el fluoroscopio, tenés el botón apretado para estar mirando, y mientras estés apretado, estás irradiando. Entonces, ese fue el primer invento. Y eso fue para ahorrarse el tema de las películas fotográficas que se necesitaban y los líquidos, los reveladores en la guerra. Porque en la guerra son millones de personas que son heridas, metrallas, traumas. Entonces, como llevaban los equipos en protección, ahí se inventó la fluoroscopía. Y
Y la fluoroscopía pasó a otro invento, pues ahora lo conocemos arco en C. El arco en C es una fluoroscopía digital, que ya la estamos viendo en un monitor. Ya no es en esa pantallita que nos poníamos en la cara o en esa puerta, ahora lo ponemos como si fuera un televisor, monitor, entonces. Y siempre acuérdense, cuando van a entrar, ¿dónde hacen arco en C? La fluoroscopía se utiliza para traumatología, donde van a poner huesos, clavos, van a acomodar esos huesos. En estudios de coronariografía, por ejemplo, para un infarto, en estudios de cirugías de abdomen, cuando hay un cálculo obstruido en la vía biliar, ponen un contraste y comienzan a ver la conexión. Entonces, mayor precaución cuando se esté haciendo arco en C o fluoroscopía para protección. El siguiente descubrimiento que ayuda mucho a la radiografía como complemento son los contrastes. 2. El yodo, contraste yodado, es un líquido como agua, que sirve para introducir en el torrente sanguíneo. Entonces uno pone y va viendo por dónde está circulando las arterias. Ahí, cuando usen el contraste, precaución de la función renal en nefrotoxia. El siguiente invento fue, el siguiente contraste es el bario. Esto es como la leche magnesia, un líquido blanco como cal así, y se utiliza para broncografía, ya muy poco, porque era incómodo meterle líquido al pulmón, el paciente se siente que se está ahogando, pero sí se utiliza mucho para tubo digestivo, para ver esófago, estómago, o para colon por enema, se coloca un enema con contraste y se dibuja un tubo digestivo inferior. El siguiente invento con los rayos X fue la tomografía computarizada. Eso vamos a hablar en la clase siguiente. Luego, dentro del comienza la radiografía digital. La radiografía digital ya no se necesita revelador, porque se la ve en los monitores. Y así como se inventó la radiografía digital, también se inventó el revelador de radiografía digital, que es como una fotocopiadora. Se mete el cartucho y a los 5 minutos tenemos la radiografía. Luego hay avances en la tecnología, por ejemplo, equipos de rayos X inmensos que se utilizan en las fronteras para detectar contrabando, pasa el camión, el auto por ahí, ya hacen una radiografía. Son importantes. O empresas petroleras para meter dentro de la tubería. Y otro que ven ustedes los odontólogos. Los dentistas utilizan un equipito así chiquitito. Y el cono, es más grande el cono que el tubo de rayos X. Punto aparte. Eso como cultura que debemos saber sobre los rayos X. Recuerden que tomografía utiliza rayos X. Fluoroscopía utiliza rayos X. Punto aparte. Ahora, ¿cómo inicia el proceso de una radiografía? El proceso se inicia con la orden RP
nombre del paciente, tipo de estudio que vamos a hacer, por ejemplo, para pulmón, teleradiografía de tórax, que es igual una radiografía tomada a una distancia de 1,80 metros, me estoy refiriendo a la teleradiografía del tórax. 1,80 metros de pie en proyección PA e inspiración profunda. Si pregunto en examen cuál es la radiografía ideal para observar los pulmones, la respuesta es teleradiografía de tórax. Si pregunto qué es una teleradiografía de tórax, la respuesta es la toma ideal para pulmones, obteniéndose la radiografía a una distancia de 1,80 metros a un paciente de pie en proyección PA y en inspiración profunda. Ustedes van que la mayoría de nosotros cuando pedimos radiografía simplemente ponemos RX tórax PA. Ya el radiólogo sabe que quiero pulmón. Entonces se sintetiza RX tórax PA. Pero por lo menos tengo que poner PA. Lo ideal es poner por con ropa. Una vez que se tiene la hora, el paciente va al gabinete donde hace radiografía. Reconoce qué es la radiografía que va a hacer, porque no es lo mismo una placa para tipo cabeza, chiquitita para la mano, chiquitita que para un tórax, que es más grande. Entonces el técnico ubica la orden. Ingresa a un cuarto oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque las películas fotográficas son sensibles a la luz y se velan, no sirven. Entonces ingresa al cuarto oscuro, saca la película fotográfica del tamaño que necesita y la coloca en un chasis. Colocando una marca para identificar el lado derecho. Sale del cuarto oscuro, coloca la placa radiográfica, identificando la marca del lado derecho del paciente. Obtiene la radiografía, o toma o saca la radiografía, vuelve al cuarto oscuro, extrae la radiografía del chasis, la coloca en un revelador durante 10 o 15 minutos, luego la coloca en un fijador 10 a 15 minutos y luego la enjuaga y la seca. Ahí recién puede encender la luz. Evalúa que esté bien tomada y la entrega. Esos pasos los tienen que aprender porque si con mala suerte no hay radiólogo en tu hospital, vos médico tienes que hacer tu trabajo. En mi provincia era tedioso, el cuarto oscuro donde está el revelador y el fijador tiene un olor fuerte y feo porque las películas son de plata y en épocas de humedad se sentía un sauna y uno tiene que estar en el cuarto oscuro porque si salís le entra luz. Una vez que entras, tienes que quedar ahí hasta que termine el proceso de que la película no se fregue. Igual como para sacar una foto. Hoy la ventaja, que con la digital, pones el chasis, la marca, metes el cartucho,
y apretas un botón, a los 5 minutos la tienes la radiografía revelada sin estar en cuarto oscuro ni nada. Ese proceso, queridos amigos, lo tienen que conocer. Ahora, con la radiografía se obtienen sombras de los órganos internos. Y estas se basan en 4 patrones naturales y un patrón externo. Son 2 puntos. 1. Densidad aérea, paréntesis, negro, corresponde a la zona donde se aprecia aire. La segunda es la oleosa. Corresponde al tejido celular superficial. Número 3, densidad agua. Corresponde a músculo, órgano y grandes vasos. Y la quinta corresponde densidad vital. Punto aparte. Con estas sombras podemos identificar órganos normales o alteraciones en tórax como ser infiltrados. Estos infiltrados pueden ser micronodular, paréntesis, redoblitos blancos, con un tamaño menor a 1 centímetro o hasta 1 centímetro. Nodular de 1 a 4 centímetros. Masas más de 4 centímetros. Pueden ser lineales, ya no redonditos, lineales, como ser las líneas A, B y Kerley con K. Bien, no se escucha la bulla. Líneas A o B de Kerley con K, como en la insuficiencia cardíaca. Reticulares con una malla. En panal de abeja u otros.
podemos ver imágenes sanitarias como una cavidad, como una caverna, o bullas, cuando son como cavernas grandes, donde hay destrucción no hay parénquima. La caverna está dentro del parénquima, en la bulla hay destrucción del parénquima, no hay pulmón. Coma, quistes, paréntesis, para diferenciarlos, obtenemos una placa en inspiración y otra en expiración. Se modifica la forma, es una bulla. Si no modifica, es un quiste. Punto aparte. También podemos ver imágenes de ausencia de trama vascular en neumotórax, coma, agenesia pulmonar. Punto. Podemos también tener enfisema subcutáneo, imagen aérea dentro del tejido celular subcutáneo. Puede presentarse por un neumotórax o por una gangrena gaseosa. Podemos tener también imágenes como abscesos, que eso ya avanzamos, es una cavidad con contenido líquido en su interior. Otras alteraciones a nivel de la pleura, derrame pleural, fibrosis, paquipleura. El derrame pleural lo reconocemos porque es una imagen opaca, blanca entre paréntesis, en forma de pirámide, con base externa y vértice interno, con una curva de Gauss-Seau, ya no se habla. Base externa, con una base externa, vértice interno y una curva. Dabuceu. Dabuceu. O Dabuceu, ajá. Dabuceu. Algo así dijo. Dabuceu, yo no sé. Punto aparte. Claro. Lo que pasa es que usted nos dijo la quinta y nos nombró lo que era la densidad. Pero antes solamente nos nombró tres. Así, mire. Densidad aérea, Sí. densidad oleosa. Sí. Ah, cierto, no de Ya. calcio. Sí. Pero, bien, que pase, señora. Tiempo de observación, la estaba faltando una.
densidad aérea, negro, menos negro, rosa, blanco, densidad agua, más blanco, densidad de calcio y muy blanco, densidad metal. Densidad. Calcio Calcio. o densidad ósea. Gracias por el recordatorio. Yo pensé que había dicho ósea. Entonces seguimos con las lesiones o las alteraciones implicadas que podemos ver. De pierna, de parénquima. Ahora, en mediastino podemos tener el signo de la silueta cardíaca. Que puede borrarla o difuminarla. Oye, sí, en clase todo bien, crees que entendiste, pero en el examen. Oye, como son examen como el examen de psicología. Estamos hablando de Ay, qué lindo, eso no. Difícil verlo molesto. Y todos, porfa, porfa. Punto aparte. Entonces, quitado parénquima, otros que pueden encontrar son el aire libre dentro del pericardio, neumopericardio. Podemos encontrar líquido dentro del pericardio, derrame pericardio. Justo tenemos un paciente que vamos a mirar ahorita cuando estemos bien. Punto aparte. Las proyecciones que se toman pueden ser PA o postero anterior, AP o antero posterior, lateral, oblicua, lordótica, pueden ser tomadas en inspiración o en expiración, de pie, sentada o acostada. Y combinamos, por ejemplo, para confirmar un derrame pleural, por ejemplo, para confirmar un derrame pleural, obtenemos una radiografía de pie y luego una en decúbito lateral. Podemos combinar proyecciones, por ejemplo, para confirmar un derrame pleural, tomamos de pie y en decúbito lateral. Punto aparte. ¿Cómo es una PA? Es cuando, ella es la paciente. Aquí tengo el tubo de rayos X. Si el tubo de rayos X entra por la espalda, póstero anterior. ¿Cuándo pido póstero anterior? Cuando quiero ver corazón, pulmones, quiero ver columna, quiero ver escápula. Si el tubo de rayos X mira por delante y la placa está detrás, es una anteroposterior. Si
La persona está de un costado, esa es la lateral. ¿Cuándo pedimos lateral? Cuando quiero conocer si la lesión es anterior o posterior o en un derrame en el cúbito lateral. Y oblicua, derecha o izquierda, y lordótica es cuando está sentado. Entonces, la forma de pedir, cuando les toca hacer la radiografía, lo vamos a ver, lo colocamos al paciente, traigo la placa del cuarto oscuro, coloco el chasis, la coloco en el pedestal, calculo la altura y luego lo coloco al paciente que apoye los hombros a la placa, que las manos las ponga en la cintura o las ponga arriba para abrir las escápulas, que respire hondo y que aguante la respiración. A eso nos referimos a respiración profunda. Respire, no respire, ¡cha! La radiografía. AP, por eso es que tenemos el cuartito para estar mirando que el paciente no se mueva y con el micrófono le avisamos. ¿Sí? Entonces, lateral, AP, PA, oblicuo. De pie, acostado o sentado. Punto a favor. Para interpretar una radiografía se necesita de un negatoscopio, este aparato. De negativo, negatoscopio, copia mirada. Y una lupa. Y estar a una distancia de 30 centímetros, que es la distancia visual apropiada. En caso de radiografía experimental, ya no se necesita negatoscopio ni lupa porque la miramos en el monitor, computadora, tablet, celular, ya no lupa porque hago zoom. ¿Ok? Pero el tradicional, cuando estén interno en los hospitales, la mayoría le van a pedir. ¿Y esto cómo se llama? Negatoscopio. Lupa para ver magnificado. Primero determinamos la calidad de la radiografía reconociendo la técnica. Uno, marcas. 2, simetría. 3, rotación. 4, intensidad del disparo. 5, momento de la respiración. 6, proyección. Y 7, posición. Punto 4. La marca nos permite saber si es derecha o izquierda. Cuando es nuestro paciente ya sabemos a dónde está el corazón. El tema es cuando no es nuestro paciente y no sabemos si tiene una electrocardia o un sitio inverso, hay que tener precaución. Para determinar la simetría, medimos las distancias equidistantes de los hombros. Si está asimétrica, puede ser por problema de columna o por una posición antiálgica o antálgica o por un problema en el pulmón. Asimetría, un hombro para arriba o para abajo. La simetría, la rotación, identificamos las apófisis espinosas a la altura de las clavículas y determinamos que tienen que estar equidistantes, es decir, de un lado y del otro, a la misma distancia de la clavícula hacia la apófisis espinosa.
Cuando está rotada, hay que ver si es que hay algo que empuja la tráquea, como un neumotórax o un derrame masivo, o algo que traccione como una fibrosis. Para determinar la intensidad, visualizamos al menos 4 cuerpos vertebrales en el tórax superior y que se pueda identificar la columna a la altura del mediastino. Doctor, en la simetría igual se podría tomar Ya lo voy a explicar. Si hay menos de 4 cuerpos, significa que la placa es blanda o poco penetrada. Si los pulmones se los ven muy negro y la columna con mucha claridad, significa que está muy penetrada. Para una adecuada interpretación, la placa tiene que tener una intensidad normal. Pero aquí quiero hacer una recomendación. Eso exija cuando no sea con radiografía total. Porque si uno ve una radiografía técnicamente mala, es obligación de decirle que la repitan, porque la están pagando. Y lo más importante, que si te equivocas con la interpretación solo porque estás mal técnicamente, va tu prestigio y el resultado de un tratamiento. Entonces no, repítala, no quiero, está mal. Pero si te la están sacando con una portátil, el equipo portátil no tiene la misma potencia. Entonces te aguantas y tratas de ver los importantes. ¿Sí? La falta de pan, buena zona roja. Es decir, solo voy a exigir una calidad apropiada cuando es tomada portátil, lo que se pueda obtener. Cuando el paciente es grande, obeso, el portátil no tiene la potencia. Punto aparte. Para determinar la proyección PA o AP, hacemos una línea imaginaria que divide el hemitórax. Y si las escápulas se las ve por fuera, PA. Si las escápulas se las ve por dentro, es AP. Que usted es fashion, ¿no? Del mismo color, 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 del mismo color. Bien. En la AP habitualmente son portátiles y se las toma sentados o acostados. No hay cambio. Punto A. Para decir si está en inspiración profunda, para determinar el momento de la respiración, identificamos 6 espacios intercostales anteriores y 10 posteriores. Para determinar el momento de la respiración, identificamos 6 espacios anteriores o 10 posteriores para decir que está en inspiración profunda. ¿Y 10 qué? Posteriores. ¿No está grabando? Sí, ¿no? Yo estoy grabando.
Más bien no me trató. Aprovechar a caminar, me duele la pierna. ¿Qué cosa? Porque conmigo corría todo ya. Sí, porque la veía como con escalofrío. Y además su brazo ya estaba edematizando ya. El cascabel. Ya estaba ruborizado y eso que ella era morenita, ¿no? Hay que ver cuántos chomanes. Pero ya estaba, ya la señora. Momento de la respiración, luego para la posición debemos identificar la cámara gástrica que se encuentra debajo del diafragma izquierdo. Sabemos que el estómago está izquierdo. Si se la aprecia, decimos que está de frente. Si no hay, sentado o acostado. Punto aparte. Una vez que han visto que la técnica es apropiada, recién empiezan a evaluar la radiografía. Antes no sean caballos cocheros porque van a tener margen de error. Abran la puerta y miren a ese señor. ¿Qué les llama la atención? Vengan a mirar. Acá, papá. Aquí. Ahí te la digo. Lo vamos a pasar. ¿Sí me lo dijo? Está histérico, o soy yo. Pero mira, Una ficha de atención. Vaya directamente, ya da vuelta, entra a la ventanilla en caja, tiene su carnet, si lo va a necesitar. Caja. Acá. Por el pasillo. Ponémelo a este ladito. Tiene insuficiencia cardíaca, puede tener insuficiencia pulmonar, tiene edema, y por el edema puede ser que tenga insuficiencia renal. Está bueno edematizado, miembro superior, que se le imagina que está en el inferior. Ahora tiene la piel seca, usted sabe que está haciendo el proceso de líquido, entonces con una falla renal. pero está histérico. Está histérico. Esta parte de acá, o será que le pusieron algo, no creo. Mira, esto es la parte de su cuello de abajo. No es el mismo color que la piel de esta parte. O no sé cómo lo veo. Ok, ¿qué signos le llaman la atención?
Carlos número 3. Describa a ese paciente, por favor. Paciente masculino, presenta edema en los miembros. No. Eso es el caballo cochero. Irte a la malla positiva. En un número. Descríbalo, por favor. No como ella, caballo cochero, ahí tiene edema. Paciente masculino ingresa a emergencia con Dame un número. 7. Descríbalo, por favor. Acuérdate. Empieza. Paciente masculino ingresa en emergencia. ¿Cómo no pueden describir algo tan simple, no? Ven que ven. Ah, se observa un paciente en varón, en una camilla de aproximadamente ¿cuántos años? ¿Será de 5 a 10? No. ¿Será de 10 a 20? No. ¿Será de 20 a 30? No. ¿Será de 30 a 40? No, más mayor. ¿Será de 40 a 50? Parece más mayor, entonces mayor de 50 años, ya estoy diciendo que puede ser 60 o 70 años. ¿Qué más? De lo general a lo específico. En decúbito, no está parado, en decúbito está. ¿Qué más? Presenta dificultad. Eso es diagnóstico. Es para decir dificultad tengo que decir esta frecuencia respiratoria elevada, etc. Eso es diagnóstico. Aquí es describir de lo general. Vamos a practicar eso, está fallando. Punto aparte, volvemos a lo que estamos. Entonces, una vez que tenemos escrito, pasamos a interpretar la radiografía. Primero, determinar qué órgano. 2, su edad ósea. 3, su sexo. En niños y jóvenes no se puede diferenciar. En adultos, la mujer tiene forma piramidal, el varón tiene forma, la mujer tiene forma cilíndrica y el varón de forma piramidal. 4. Dividimos el tórax en dos. Y comienzo con el tórax derecho. Primero partes blandas, luego partes óseas, describiendo cada uno de los órganos que se ven. Luego, la tráquea, después la región del ilio, con H, H-I-L-I-O, luego el preilio, luego la zona intraclavicular, luego la zona supraclavicular y después la base. Infra, debajo de la clavícula, y supraclavicular, encima de la clavícula. Luego las bases, donde identificamos los costofrénicos y costodiafragmáticos. Repito el mismo proceso en el tórax izquierdo. Partes blandas, partes óseas, ilio, preilio, intraclavicular, supraclavicular, base.
Siguiente paso, examinar el intestino. Primero del lado derecho, luego el del lado izquierdo. Siguiente paso, los vasos. Siguiente paso, determinar el índice cardiotorácico, cuya fórmula A más B sobre C. Trazando una línea que divide el tórax en dos, una línea en la base, lo más ancho, una línea en el lado más ancho derecho del intestino y otra línea en el lado más ancho del intestino izquierdo. Y en la práctica agregamos además que tenemos que hacer un esquema de los pulmones identificando las lesiones encontradas. Y por último, la orden para la radiografía que corresponde. Recuerden, RP, nombre, tipo de estudio, firma, nombre, la firma y fecha. Y si es mujer en edad fértil, ojo, embarazo. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora, esos apuntes me los van a traer cada que veamos paciente y veamos radiografía para que les sirva de orientación hasta que se los grabe. Ahora nos ponemos aquí, guarden todo y vamos a interpretar ya en la práctica. Características técnicas las vamos a ver de lejos, pero después cuando estemos mirando tenemos que controlarnos, porque si en la práctica o en el examen los veo mirando una radiografía de lejos, significa que no vinieron a esta clase, porque la forma los quiero mirar a 30 centímetros. Si en el examen les pido interprete las radiografías, quiero por favor que se acerquen al negatoscopio. Ah, doctor, no hay negatoscopio, ok. Busquemos un focoscopio, busco una fuente de luz y la tengo que mirar a la ventana. Si es de día, busco una ventana para mirar. Si no tengo foco, no tengo ventana, busco el celular, enciendo la linterna o pongo la pantalla en blanco y que me sirva para mirar. Nos damos modo, pero no puedo mirar la fotografía si no tengo el contraste de la luz. Entonces, negatoscopio de dos cuerpos. Hay de un cuerpo y hay de 3 o de 4. En quirófano lo vamos a ver así lo digo porque con el trauma necesitan mucho radiografía. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Las características técnicas. Son 7 elementos. ¿Cuál sería el primero? ¿El nombre? No, la marca. La marca. Vaya y busque si tiene una marca que nos diga que es el lado derecho. ¿Cómo nos damos cuenta? No, perdón, primero vamos a empezar a hacer un recordatorio. Primero, lo básico. 5 densidades. Aire, negro. Fuera del cuerpo, aire. La tráquea, el esófago lleva aire, lo voy a ver negro. En el pulmón, bronquios, alveolos, vamos a ver negro. Densidad oleosa es esto gris. Tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Densidad agua, órganos, músculos. Densidad calcio, los huesos. Y densidad metálica, esto, que es muy parecido a los contrastes. Esas son las sombras de la radiografía en la escala de
Sí, recuerden, aéreo, oleoso, agua, calcio y metal. Estas son normales. Esta es externa del cuerpo, uno no nace con metal. ¿Ok? Las sombras ya aprendimos anatomía como es el tórax. Sabemos anatomía, piel, tejido celular, aponeurosas, músculos, costillas, pleuras, las pleuras no se ven, corazón, grandes vasos, pulmón. ¿Listo? Entonces, eso es un tórax normal. Yo ubico acá. ¿Qué hueso es este? ¿Qué se llama este hueso? Húmero. Muy bien. ¿Qué se llama este hueso que tengo aquí en la espalda? Escápula. Muy bien. También se llama la escápula, ¿con qué nombre? Omóplato. Excelente. Este hueso en forma de S itálica, clavícula. Hemos aprendido en anatomía. Las costillas anteriores son oblicuas, las posteriores son horizontales. Entonces, ¿cómo yo sé cuál costilla es? Por su forma. Si se fijan, oblicua, esas son las de adelante. En cambio, las que están hinchadas, esas son las posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ubiquen cómo es la costilla anterior a la que es oblicua. Y las de atrás son. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué órgano más tenemos? En el tórax, por dentro tenemos el pulmón. El pulmón tiene aire dentro de los alveolos, los bronquios y los vasos. Todo esto que ven como telaraña es la trama vascular, las arterias, las venas, capital, es todo esto. Luego tenemos al centro el mediastino. El mediastino siempre se ve en línea. Lado izquierdo, botón primer arco, segundo arco que corresponde al botón aórtico, luego la auricular y el ventrículo izquierdo, tercer, cuarto arco. Esta es la sombra de un tórax normal. Luego tenemos este órgano de aquí, que es el músculo diafragma, donde tenemos la sombra del hígado. ¿Por qué sé que es el hígado? Porque la punta está al lado izquierdo del corazón, entonces debajo del corazón derecho está el hígado. Y aquí tengo algo como aire, que es mi cámara gástrica, y diafragma derecho. Las pleuras no las vemos, solo las vemos cuando están enfermas, o llenas de líquido o en fibrosis. ¿Sí? Aquí tenemos una pleura que divide el lóbulo inferior, otra lóbulo inferior con el medio y otra el superior con el medio. Y aquí solo tenemos una, porque solo son dos lóbulos. La tráquea la reconocemos porque, si ustedes se fijan, aquí hay una Y echada. Esto se conoce como canino. El esófago no lo veo, solo lo veo en la lateral, porque la tráquea está adelante y el esófago está aquí. Entonces, de frente no puedo saber. Pero si me pongo lateral, sí lo puedo saber. Este es un corazón normal. No tiene ningún infiltrado. A veces lo vemos estos puntitos blancos, tiene un infiltrado. No, es un vaso. Si en vez de ver la forma así, lo estás viendo la sombra así. ¿Ok? Entonces tenemos que ver. Aquí decimos, ¿puede tener un infiltrado micronodular? No, es el vaso que lo estás viendo así, ¿qué vasos tenemos que ver? La arteria pulmonar, la aorta, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, la vena cava superior y aquí la vena cava inferior. Entre el mediastino derecho y este espacio se conoce como espacio chaperón. Esto es la sombra de un tórax normal que tenemos que reconocer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es anatomía básica, ya sabemos anatomía. Ahora, antes de ver si tiene o no patología, tenemos que ver las características técnicas. Como decía mi compañero, si veo una marca, a veces es una letra, a veces es un puntito, a veces es un nombre, eso significa el lado del paciente. Muy importante cuando tengo que determinar hacer un procedimiento. ¿Por qué sé que es derecho? Porque aquí hay una sombra agua, hígado y la punta del corazón, porque yo sé cómo es la forma del corazón en anatomía, está a la izquierda. ¿Ok? El nombre en ocasiones lo coloco, en ocasiones no. Esta radiografía es muy buena calidad porque está tomada de manera digital. La hemos obtenido digital, pero la hemos impreso en papel, porque la digital podés imprimir fotografía, el papel fotográfico, y puedes ponerla en el cuadro. Pero la calidad es una ventaja, porque cuando estás antes de imprimirla, estás acomodando el
contraste, la profundidad, para que te dé la calidad de presentación. Ok, siguiente elemento de la técnica que tenemos que ver es la simetría. La simetría, pase por favor, hemos dicho que tenemos que identificar la altura de los hombros y tienen que ser así. Entonces, para poder interpretar, usted tiene que acercarse a 30 centímetros. Póngase en modo robot, ponga el lápiz. Entonces, vamos a medir la distancia de ese punto aquí y la distancia del mismo punto aquí a ahí. ¿Es la misma distancia? Entonces, está asimétrica. ¿Por qué? Porque el hombro izquierdo está más elevadito que el hombro derecho. ¿Por qué está así? ¿Porque tiene la columna con problema, una escoliosis? ¿O porque tiene un derrame que está empujando? ¿O tiene una tórax? ¿O está con una posición mental? Eso lo tengo que imaginar porque no es mi paciente. Cuando es mi paciente yo sé qué es lo que tiene. Y si ustedes se fijan, aquí pareciera doble la clavícula. Eso es por el movimiento. Muy bien, fácil. Palabra más. Por favor, ¿cuál sería el número 3? Rotación. Por favor, a 30 centímetros de la clavícula. Póngase en modo robot. 30 centímetros. Ubica las apófisis espinosas. ¿Cuáles son las apófisis espinosas? Esto acá, esto más blanco, estos puntos más blancos, porque la vértebra es así y tiene una punta, porque la punta del hueso se pesa más. Esta es la vértebra, esta es la vértebra. Entre vértebra y vértebra es el disco. El disco está lúcido, entonces el disco está aquí del centro. Ahora identifique la clavícula derecha, ¿dónde está su punto? Clavícula derecha, ese hueso. ¿Cuál es la clavícula derecha? Ok, la clavícula izquierda, ¿dónde termina? Ahí. Ahora, de la punta de la apófisis a la clavícula derecha y a la clavícula izquierda, ¿es la misma distancia? No. Porque ¿dónde está más separada? Entonces significa que está rotada hacia la izquierda. El paciente está ahí. Por lo tanto, la tráquea se va a desviar a la derecha. La tráquea debería ser esto negro aquí al medio y no se lo ve. ¿Qué pasó? No. Quiero que me entiendan y si necesita cálculo, lo oriento. No, es que queríamos ver por qué número de la rotación, que lo que más No, lo quiero aquí ya. Después lo van a aprender. No se preocupen, no se lo voy a pedir a ustedes, yo se lo voy a dar. Aquí yo lo necesito es que solo se concentren en el programa. Después lo que pasamos. ¿Ya? Más bien, acérquense un poco más, por favor. Entonces, no está simétrica, ¿no? Está rotada, perdón. Entonces, ¿por qué está rotada? ¿Qué la está empujando la tráquea hacia ese lado? Tengo que buscar. Como la tráquea está hacia la derecha, tengo que ver qué hay aquí. Si viera